Sin más preámbulo, ¿estamos listos? Les presento a nuestro distinguido panel. Va a estar conformado por Alicia Bárcena, quien actualmente es secretaria ejecutiva de la CEPAL. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Ángel Gurría, quien es secretario general de la OCDE. Secretario, bienvenido. Gracias, ahí lo tenemos. Enrique Iglesias, quien es exsecretario general iberoamericano y expresidente del BID. Señor Iglesias, bienvenido, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Quiero empezar con una ronda inicial para cada uno. Tendrán unos 5 minutos, entre 4 y 5 minutos. Ojalá lo podamos hacer corto y dinámico para luego tener las preguntas de nuestro público el día de hoy. Secretaria Bárcena, voy a empezar con usted. ¿Cómo ve la evolución de esta crisis en América Latina y el Caribe? Bueno, muchas gracias y primero que nada felicitaciones a Luis Carranza, a la CAF, por este 50 aniversario y gracias por invitarme. ¿Cómo vemos esta crisis? Primero, no queremos otra década perdida. Esta crisis nos puede llevar a un retroceso de 13 años y lo que estamos enfrentando hoy es décadas de privatización y mercantilización, por ejemplo, de los servicios de salud en nuestra región, fragmentación de los servicios de salud. Estamos ante el pic de la pandemia, no sabemos qué va a pasar, tenemos grandes brechas estructurales que venimos arrastrando. Imagínate tú que en el gasto público en salud en las últimas décadas no ha pasado de 2% del PIB. Entonces, estábamos ya enfrentando una situación de grandes desafíos estructurales. ¿Qué nos preocupa? Que la región puede salir de esta crisis más endeudada, más pobre, más hambrienta y con alto desempleo y sobre todo enojada. ¿Y qué es lo que sucede? Que me parece que la comunidad internacional, lo que acaba de decir Joseph Stiglitz, no acaba de comprender la situación de los países de ingreso medio. Y yo quiero destacar eso porque el banco, la CAF, es un banco que atiende justamente a una gran cantidad de países de ingreso medio que van a tener y que están teniendo ya, han reorientado sus presupuestos, claro, para invertir en la crisis, pero no va a ser suficiente. Van a tener problemas de liquidez, de deuda, de mayor endeudamiento. Hay muchos que sí tienen espaldas para lograrlo, pero otros que no. El Caribe, Centroamérica, sin duda no tienen esas espaldas financieras. Estamos enfrentando la recesión más grande de la historia. Vamos a tener un aumento de pobreza de 215 millones de personas y de pobreza extrema de 16 millones más, o sea, vamos a llegar a 83 millones de personas que la crisis puede llevarnos, la crisis sanitaria, ¿cómo evitamos que se convierta en una crisis alimentaria? Y por último, en esta primera ronda, Andrea, quisiera decir que nos golpea en una estructura productiva y empresarial con muchas debilidades, con una heterogeneidad estructural que ha sido terrible para la región, porque fíjate tú que los sectores más afectados, que nosotros estamos haciendo un análisis sectorial de cuáles son los sectores más afectados, es el turismo, son los servicios, son realmente en pequeñas empresas. Estamos viendo que se va a dar el cierre, por ejemplo, de 2.6 millones de empresas formales en la región. De eso estamos hablando, con una pérdida de empleo, con una informalidad de 54%. ¿Tú te imaginas? Y estamos hablando de la pérdida de 2.6 millones de empresas formales, pero son en su mayoría pequeñas y medianas empresas. Entonces, en verdad creo que estamos en un riesgo de una década perdida. Tenemos que buscar salidas. Creo que el papel del banco es muy importante. Espero que nos des en la siguiente oportunidad para poder comentar al respecto. Sí será, gracias. Un diagnóstico que preocupa, secretaria, un diagnóstico que nos deja momentos también para reflexionar de lo que se ha hecho en la región, pero también de lo que se puede hacer hacia adelante. Y por eso quiero pasar con el secretario Gurría para preguntarle qué está haciendo la OCDE para enfrentar la crisis actual. Secretario, bienvenido. Gracias. En primer lugar, saludar a Luis Carranza y hacer un recuerdo de Enrique García, que dedicó pues prácticamente la mitad de su vida a la es un placer estar con Alicia y con Mr. Latinoamérica, aquí con Enrique Iglesias. Yo fui presidente del Banco de Fomento de México, de Nacional Financiera, se dedicaba a las pequeñas y medianas empresas sobre todo. Fui después presidente
director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, que también se dedicaba a las pequeñas y medianas empresas, a la exportación. Y después, como ministro de Hacienda, presidí todos los directorios de todos los institutos de fomento. Y yo diría que en los países nuestros, en América Latina y el Caribe en particular, en los países en desarrollo, el papel de la banca de fomento es absolutamente fundamental. A la banca de fomento hay que fortalecerla, a la banca de fomento hay que capitalizarla. La banca de fomento cumple con muchas funciones, cubre muchos espacios que el mercado, que las fuerzas del mercado no llegan a cubrir en nuestros países, y de hecho cubre muchas fallas del mercado. Debo decir además que hace como unos 20 años, Paul Volcker, por parte de los países desarrollados, y yo, por parte de los países en desarrollo, nos invitaron a un debate, un grupo de trabajo, tuvo muchas sesiones, en fin, finalmente hicimos un documento de conclusiones sobre cuál era el mejor modelo de gobierno para las organizaciones financieras internacionales. Y al final de todo aquello, de todos los debates y de todas las discusiones, había de todas partes del mundo, había expertos de todo tipo. La actual editora del Economist, por ejemplo, era uno de ellos, Nancy Birdsall, que estuvo en el instituto tanto tiempo, estuvo con Enrique Iglesias en el BID. La verdad es que todos llegamos a la conclusión de que el mejor modelo de gobierno era el gobierno de la CAF. Y todos teníamos una gran, entre envidia de la buena, y también realmente muchos deseos de estar siendo gobernados por una fuente así como la de la CAF. Terrible el momento. Ayer sacamos nuestras proyecciones, estamos hablando de que Argentina va a caer 8.3, Brasil va a caer 7.4, México 7.5, Colombia 6.1, Chile 5.6, pero eso sin segunda ola de la pandemia, Eso es siempre y cuando la dominemos y podamos seguirla bajando y eventualmente que desaparezca. Si hubiera una segunda ola, los números son todavía peores. Así es que estamos realmente en un momento enormemente vulnerable. Es, por cierto, quiero decir, un año de aniversarios, 50 años de la CAF, 75 años de la ONU, de Naciones Unidas, el 25 aniversario de la Declaración de Beijing sobre las mujeres, 70 años de la Declaración de Maurice Schuman para la construcción europea, y además los 60 años de la firma de la Convención de la OCDE. Así es que todos nos unimos al aniversario y al cumpleaños, y todos compartimos el pastel y las velitas. Quiero decir que estamos en esta coyuntura tan difícil porque ya estábamos con problemas y de repente llegó el COVID. Estábamos con un problema de desaceleración, de muy bajo crecimiento. La región prácticamente ya no había crecido en promedio, ¿no? Estábamos con problemas de precios bajos de materias primas. Estábamos con problemas de concentración del ingreso, pero además estamos con problemas muy serios, muy importantes, de competitividad, de productividad de nuestras economías. Y después llegó el COVID. Es decir, nunca es bueno que aparezca un enemigo como este, tan terrible, tan letal, tan contagioso. Pero en el caso de América Latina, yo diría que llegó en un momento particularmente difícil, y pues no solo nos tomó por sorpresa, sino que además demostró qué tan mal preparados estábamos. Esto que dijo Alicia, de que estamos hablando de países que le dedican el 2%
a la salud. México, en mi propio país, le dedicamos el 5,5%, el promedio de la OCDE es 9%, y tenemos países de 11, de 12, de 13, hasta de 15%. Ya, digamos, vámonos hacia los promedios, ¿no? Ni siquiera nos acercamos a los promedios. Quiere decir que tenemos unos déficits enormes, unos déficits muy importantes. Nosotros lo que hemos hecho, entre otras cosas, además de trabajar con los países en lo individual, tenemos una plataforma digital en la cual hoy están ya a su disposición de todos ustedes 97 trabajos, 97 obras que han hecho nuestros expertos, y entonces es impuestos y el COVID, ¿no? Salud y el COVID, el tema de las vacunas, el tema de la ciencia y la tecnología y el COVID, y el tema de lo digital y el COVID. Es decir, todo dedicado a los asuntos del COVID. La pequeña y mediana empresa que está en terrible peligro, muy expuesta, el tema del turismo y el COVID. Es decir, en todos los casos, todo lo que hacemos regularmente, pero dedicado al asunto del COVID, los invitamos a que visiten. Como digo, ya hay casi 100 trabajos que se han publicado, y pues les diría, para terminar, que estos esfuerzos, esa estructura de trabajo, estamos haciendo ya 2 veces con Brasil, una vez con Colombia, una vez con Costa Rica, una vez con Perú, estamos preparando con México para poder compartir con ellos toda la experiencia que hemos acumulado en todos estos temas, y listos para trabajar con y para América Latina y el Caribe. Cuenten con nosotros, cuentan con la OCDE. Secretario, gracias. Paso a don Enrique con todo este contexto que nos ha dado la secretaria Bárcena y el secretario Urría. Don Enrique, cuando he podido conversar con algunos presidentes de la región, todos concluyen o coinciden en que era imposible que un gobierno estuviera preparado para una pandemia como esta. Dicen que es una guerra de un enemigo invisible. Sin embargo, cuando vemos crisis anteriores, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es la esencia y la diferencia de esta crisis? Sí, es verdad, es una pandemia, pero ¿cómo afectó a la región de una forma que no hemos conocido y que usted ha conocido de otras crisis? ¿Cuáles son esas principales, esos pilares principales de diferencia? Bienvenido también. Bueno, déjeme que empiece por saludar al amigo presidente Lucho Carranza y darle una gran felicitación por estos 50 años que yo he acompañado de varios lados, todos ellos. Quiero saludar pues al Banco de Desarrollo de América Latina, esta CAF, por su trabajo de consolidación de su iniciativa puramente latinoamericana, la forma como fueron adquiriendo dimensión financiera, respeto de los mercados financieros, respeto y afecto de los países, presencia en grandes iniciativas. Y quiero, como hizo mi amigo Ángel Gurría, rendir un tributo de homenaje a 25 años de servicio que prestó ese gran amigo que ha sido Enrique García. Por tanto, lo primero de todos, saludar a una iniciativa auténticamente latinoamericana. Es un capital que lo sentimos como algo propio, generado y desarrollado con metodologías que, como también decía, nosotros de las otras instituciones admiramos y envidiábamos. Eso es una realidad. Por tanto, Lucho, felicitaciones por los 50 años de esta institución latinoamericana. Lo segundo, con respecto a tu pregunta, la crisis actual está conmoviendo los cimientos mismos del mundo financiero, del mundo económico, pero sobre todo la aceleración de viejos resultados. Estoy pensando en la pobreza que se va a aumentar, estoy pensando, como decía Alicia, estoy pensando en los problemas que se están generando con el producto. Estas cifras de caída son realmente tremendas. Ahora estamos hablando de una caída espectacular que no se dio en los tiempos, en las crisis anteriores, en esa proporción. Y estamos pensando en que el problema financiero adquiere una dimensión especial. Claro, los países que tienen una reserva federal, o que tienen un banco de Inglaterra, o que tienen un banco europeo, pues tienen salidas
muy fácil, eso veo cuando veo en materia financiera, me refiero. Nuestros países no tienen eso. Y como no tienen eso, están apelando un poco a lo que es la ayuda financiera, que en estos momentos, para salir de la crisis, para administrar la crisis y salir de ella, es muy importante. Y se han puesto de moda los bancos de desarrollo. Yo me alegro mucho de ver que la semana que viene, o esta semana, no, la semana que viene, el gobierno de España ha convocado a todos los presidentes para una conversación sobre los problemas financieros y convocó, por supuesto, a los bancos de desarrollo. Y veo que el gobierno de Francia, en el mes de noviembre, está convocando a una reunión de todos los bancos de desarrollo del mundo para salir al encuentro de la capacidad de apoyar que tienen estas instituciones en la crisis actual. De manera que me alegro mucho de que esta toma de conciencia de que hay un papel importante para estos bancos está arriba de la mesa y que de alguna manera los gobiernos empiezan a reconocer que algo hay que hacer, y lo primero que hay que hacer es darle más capital para que puedan intervenir, y que eso se haga no sacrificando la estructura financiera de las instituciones, porque las instituciones dependen mucho de la seriedad con que han sido administradas a lo largo de tantos años. Eso no hay que comprometerlo en estos momentos, sino reforzarlo. Ahora yo le diría tres cosas, tres reflexiones que tienen que ver un poco con los problemas que hoy nos plantea esta crisis actual, más allá de las ajustes financieras. Primero, el mundo se está enfrentando a un quiebre de la llamada relación multilateral. Estamos en una regresión y ojalá se detenga, pero que puede crecer. En ese ambiente, el tema de la integración y la cooperación regional adquiere una nueva dimensión tan o más importante que en el pasado. Yo creo que en este momento tenemos que pensar que en esas nuevas tendencias que hay en la comunidad internacional tenemos que aprovechar al máximo la capacidad de hacer cosas juntos. La CEPAL, que fue pionera en esta materia en 1960, lanzó un mensaje. Bueno, hoy ese mensaje dentro de la crisis es muy importante porque viene acompañado por este repliegue que hay de lo multilateral, lamentablemente, y esta ganancia de tener que hacer cosas juntos para seguir viviendo. La segunda reflexión, y esto tiene mucho que ver con la experiencia de CAF, que siempre fue un banco muy volcado a la integración de la América Latina. En segundo lugar, yo diría el tema de la tecnología, que también se mencionó por el profesor Fischer. Yo creo que sí. Yo estoy pensando que en este momento todo el tema de la digitalización está como uno de los grandes instrumentos. Hace pocos días ICA sacaba un artículo del profesor Kremer, otro premio Nobel de Economía, que decía que prácticamente la utilización de la digitalización podría transformar a 16 millones de pequeñas unidades agropecuarias en América Latina, donde se concentra mucho de la pobreza. Y tomaba ese ejemplo en la agricultura, como hay otros. Pero yo quiero decir que ahí hay un desafío importante para los bancos regionales, incidir en esto y ver cómo se puede usar las nuevas tecnologías para dinamizar la productividad de estos vastos sectores tan vinculados a la pobreza y la pobreza extrema de América Latina. Y en tercer lugar, que también se mencionó aquí, ha sido el tema de que tenemos que empezar a mirar el patrimonio regional que nos dio la naturaleza y que constituye el gran capital de apoyo de América Latina. El tema del cambio climático hay que incorporarlo en las políticas de los bancos de desarrollo en todas sus dimensiones, porque es un tema inevitable, inexcusable y fundamental para seguir viviendo en este planeta. Por tanto, esas tres dimensiones me parece que se agregan al capital enorme que ha tenido esta institución a través del tiempo y que de alguna forma lo van a comprometer a seguir viviendo la América Latina a través de estos canales y muchos otros que acabo de mencionar. Gracias. A usted muy amable, don Enrique. Secretaria, coincidimos y es el consenso que es una crisis sin precedentes, es una crisis a la que no habíamos estado o no nos habíamos enfrentado en el pasado. Sus números, insisto, son complejos, los números de la región son difíciles, pero aunque suene cliché, en épocas de crisis pues hay oportunidades. Y quiero irme por ese lado. ¿Cuál puede ser esa oportunidad para construir, sobre todo, institucionalidad en materia de protección social que permita de manera durable enfrentar futuras pandemias o catástrofes naturales? Porque quizás todo lo que se está haciendo puede ser a corto plazo o a mediano plazo para salir de esta, ¿no? Hasta que haya una vacuna, una cura, etcétera. Pero ¿qué pasa a futuro?
secretario. Me parece muy pertinente tu pregunta, Andrea, y primero que nada quiero destacar que el papel de la banca de desarrollo, pues, en primer lugar no puedo estar más de acuerdo con don Enrique, como siempre. Quiero decir que la banca de desarrollo tiene 3 características que yo creo que hay que resaltar y potenciar. Uno, que otorgan recursos, podría hacerlo mucho más, de manera contracíclica, y esto es muy importante en ambientes de alta incertidumbre. Segundo, atiende segmentos de la población que no son cubiertos por el sector financiero privado. Y tercero, pueden ayudar a implementar estrategias de desarrollo de mediano plazo. Y ahí me quiero ir a tu pregunta de qué podemos hacer y qué proponemos nosotros. Nosotros proponemos 5 cosas concretas. La primera es definitivamente tenemos que pensar que el futuro va a ser muy diferente, que este ha sido un hecho social total, que nos irrumpió lo inesperado y que inclusive estamos ante la impotencia de la ciencia y que, digamos, esta es una crisis distinta porque es una crisis no solamente de demanda, sino de oferta. Y a veces las soluciones que se están proponiendo son las mismas que se propusieron en el 2008, cuando la crisis fue bancaria. Esta no es una crisis bancaria. Aquí nosotros paramos la actividad económica por el temor al virus. Entonces, primera cosa, ¿qué hacemos a corto plazo? Lo primero que estamos proponiendo nosotros en CEPAL es la institucionalidad o poner en marcha un ingreso básico de emergencia por 6 meses para cubrir a la pobreza, los ingresos de los hogares más pobres. Esto es urgente, proteger a las personas. Este ingreso básico de emergencia debería ser equivalente a una línea de pobreza que es aproximadamente $140 al mes, que costaría 2,1% del PIB. No es tanto. Segundo, una subvención temporal a microempresas y pequeñas y medianas empresas. Y ahí pensamos que la banca de desarrollo debe abrir una ventanilla especial para la reactivación y la reorientación de las actividades productivas de las empresas. Y ahí nosotros pensamos, número 1, ¿cómo le hacemos para tenemos que pensar en el mediano plazo en reformas fiscales? Y junto con Ángel Gurría, él sabe, estamos participando en esta iniciativa del secretario general que ha llamado a cuento a los jefes de Estado convocados por el primer ministro de Canadá y de Jamaica a realmente desarrollar soluciones fuera de la caja, es decir, soluciones para aumentar el espacio fiscal de los países, y eso es un tema fundamental, y una de las cosas que tenemos que hacer es controlar la evasión fiscal, los fondos ilícitos, y la verdad una reforma tributaria en la región que pagamos 23%, o sea, la tasa tributaria es 23%, muy baja. Segundo, desarrollar un sistema de bienestar, un régimen de bienestar. Tenemos que apostarle a la infraestructura de la vida. La salud es la infraestructura de la vida, la nutrición, la educación son la infraestructura de la vida, tenemos que irnos hacia allá. Tercero, tenemos que evitar que los impactos económicos profundicen desigualdades y discriminación contra las mujeres y contra otros grupos de la población. Cuarto, un gran impulso, y ahí, querido Luis Carranza, estamos a tu disposición para trabajar en ello, un gran impulso como lo hizo Rothstein y Rodin. Después de la Gran Depresión, que habló del gran impulso, nosotros hablamos del gran impulso para la sostenibilidad, que se base en nuevas formas de producir, transición energética urgente, invertir en la infraestructura digital urgente, estrategias de seguridad alimentaria urgente. ¿Cómo hacemos para propiciar la movilidad urbana más rentable, más sostenible? En fin, hay una serie de sectores que hemos identificado. Y quinto, la integración económica regional, que es fundamental. Lo que dijo don Enrique, tenemos que volver a plantear la integración regional para crear estas redes, porque la geografía económica del futuro va a ser distinta. Las grandes empresas están buscando resiliencia y no eficiencia, están regresando a Estados Unidos, están regresando a Europa, se están yendo fuera de la lejanía, de la fragmentación de las cadenas de valor. Entonces la integración juega un papel clave. Y yo creo que la CAF, porque sé que va a ser quizá mi última intervención, quiero decir que la CAF tiene que tomar medidas más audaces para poder realmente apoyar a estos países de renta media que tanto lo necesitan, sobre todo los de menor ingreso, para tener facilidades a bajo costo, menores intereses. De verdad tenemos que propiciar, yo digo, un futuro que sea menos desigual. Esta es la región más desigual del mundo y se siguen profundizando las desigualdades.
Así es de que por mi parte, Andrea, yo pongo a la CEPAL a la disposición de la CAF. En realidad, que hemos colaborado por años, y también recuerdo con mucho cariño a Enrique García y esta nueva liderazgo de Luis Carranza para trabajar juntos hacia un futuro mejor. Y lo apuntamos, secretaria, porque sin duda es ese momento de combinar ideas, de la solidaridad, de juntarnos todos. Secretario, ¿alguna idea más para hacer esto perdurable, de manera perdurable? Porque nadie nos va a decir que no habrá futuras pandemias, que pues seguirán existiendo catástrofes naturales. ¿Alguna idea más? Y yo le sumo otra que ha estado como en la coyuntura cuando se habla de condonar deuda, por ejemplo, a países pobres. Lo dijo el Papa, hay sectores en el mundo que lo están diciendo. ¿Cómo apoyar a nuestros países, a nuestra región, cuando tienen países altamente endeudados y aquellos más frágiles? Sí se puede lograr eso, del dicho al hecho, ahí hay mucho trecho cuando hablamos de condonación de deuda, secretario. La deuda, se ha creado un problema enorme porque, en primer lugar, tenemos la necesidad de que no solo los países que han sido beneficiados con esta especie de congelamiento del servicio de su deuda, que son los más pobres del mundo, sino muchos países, incluyendo países en desarrollo pero de ingreso intermedio, como algunos en América Latina, que han tenido que ir ya al Fondo Monetario o al Banco Mundial o otros países, a otras instituciones para solicitar apoyos, porque imaginémonos que los países del Caribe que dependen tanto del turismo, por ejemplo, de repente se les congeló totalmente la situación, perdieron todos los ingresos, no había vuelos, los hoteles estaban vacíos, no había absolutamente ninguna demanda por los servicios, todos los cruceros se fueron a sus puertos, etcétera. Es decir, como dijo Alicia, esta no es una crisis derivada de que falló algún sector en particular que afectó a los demás. Aquí decidimos parar la economía para poder combatir al virus. Y aquí, por cierto, debo decir que este asunto de tener que escoger entre la economía y la vida es un falso dilema, porque lo más importante es ganarle la batalla al virus lo más pronto posible, aventarle todo lo que tenemos, todos los recursos, todas las posibilidades, porque mientras más rápido terminemos con el virus, obviamente el costo de la recuperación será menor y las consecuencias, por ejemplo, en términos de desempleo, serán también menores. Aquí lo que está pasando es algo bastante nuevo, y es que conforme avanza el virus, los impactos que está generando en términos de desempleo, en términos de pequeñas y medianas empresas o inclusive grandes empresas, sobre todo el sector turismo y otros sectores de servicios, se están dejando sentir al día siguiente, de manera inmediata, y son altísimos, son brutales, porque separa la totalidad de la actividad económica, no solo un sector, no solo el sector afectado, no solo un banco, pero además el problema es que las autoridades no saben cuánto va a costar. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los países hacen el paquete 1, primera respuesta, el segundo paquete, la segunda respuesta, tercer paquete, la tercera respuesta, y todo le están aumentando y aumentando y aumentando. Ya las unidades, cuando menos en los países más desarrollados, ya no son los billion, con B, sino son los trillion, ¿no? Es decir, son millones de millones. Estamos hablando del 10, del 15, del 20% del PIB. Es decir, estamos hablando de unas cantidades que además, entre otras cosas, nos van a dejar hablando de deuda. Cuando querramos despegar, vamos a encontrar que tenemos las alas un poco pesadas, que necesitamos una plataforma de despegue, una pista de despegue más larga, y necesitamos ponerle más fuerza a los motores, porque
el peso de la deuda de gobiernos, de empresas y de los hogares. Va a ser más difícil la recuperación. Por eso creemos que la recuperación va a ser en forma de U, en particularmente en países, en regiones como América Latina, en lugar de en una V. Ahora, termino con el comentario sobre el asunto de la deuda o del manejo de la deuda. Tenemos dos problemas. Primero, necesitamos fuentes de financiamiento y al mismo tiempo necesitamos que haya un alivio respecto del servicio de la deuda. Y el problema es que vamos a pedir a las mismas gentes que nos dejen de cobrar y al mismo tiempo que nos presten más, ¿no? Y entonces, y normalmente las instituciones, bueno, sobre todo el sector privado, pues dice, bueno, si me equivoqué o pasó algo pues, inédito, ya no voy a poder cobrar o voy a tener que reestructurar la deuda, como nos decía Joe Stiglitz sobre el tema de Argentina, ¿no? Ahora tenemos un problema también con Ecuador, etcétera. Pero el problema es que además necesitan más recursos. No solo necesitan alivio en el servicio de la deuda. Las cuentas corrientes pues prácticamente se quedaron sin ingresos, ¿eh? Y entonces el déficit se hace enorme y tenemos entonces un problema muy serio que no solo se puede resolver ayudándole a los países más pobres, típicamente países africanos, alguno que otro en la América Latina, sino realmente tenemos que tener un diseño más más universal, que alcance a un mayor número de países y que que refleje el carácter único, el carácter extraordinario, el carácter excepcional del problema que estamos enfrentando. Gracias, secretario. Don Enrique, ¿qué formas de solidaridad internacional debemos construir para superar esta crisis? ¿Y cuál es el lugar, por ejemplo, de instituciones como CAF en ello? ¿Qué debemos o qué tiene que estar aprendiendo los gobiernos en estos momentos también? Si yo estoy... ¿Me oye? No. Lo escuchamos. Así. Mire, yo creo que primero hay que entender que los bancos de desarrollo son algo más que un banco, es decir, se convierten en consejeros, amigos, comparten las angustias de los países. Ese es su gran poder, convertirse en socios en la administración de los problemas, lo primero. Lo segundo, para tener una mayor actividad y presencia en los países, pues tiene que tener capital, aumento de capital. La primera cosa es eso, para poder realmente ser efectivos en el aumento de su capacidad de préstamo. La tercera cosa es que esto también se revierte hacia la institución y tenemos que tener instituciones sólidas como las que tenemos ahora. Dicho de otra manera, hay que tener cuidado a veces cuando se mueve con estas cosas porque todo el mundo le pide más leche, pero hay que cuidar de la vaca, ¿no? Hay que cuidar en el sentido que la vaca, esa institución tiene que tener estructuras financieras, están auditados permanentemente, controlados por los mercados internacionales. Los gobiernos no le dan recursos, le dan garantía, y con esa garantía van a pedir plata a los mercados. Pero todos los años yo tenía que recibir ahí 2 o 3 veces por año a los veedores de los mercados financieros para ver cómo nos prestamos, cómo prestamos. De manera que la capacidad de los bancos se agranda con la posibilidad de aumentar el capital de la institución para tener acceso pero el acceso a los mercados está muy dependiendo además de la estructura. Por eso en estos momentos tiene que asumir un rol central. Tenemos que tener mayor recursos fundamentalmente de los gobiernos en su gana, pero al mismo tiempo mantener la estructura sólida de las instituciones. Esto es la opinión de quien tuvo 18 años en el trabajo. Por tanto, es una opinión un poco informada e interesada por el bien de instituciones que yo creo que son muy importantes y el momento actual la sigue poniendo en la primera línea de la acción contra esta crisis que se nos viene encima. Nos quedan más o menos unos 20 minutos. Quiero invitar a nuestros participantes, ya tengo varias preguntas igual, a que nos escriban en @AgendaCAF con el hashtag numeral CAF50 para que podamos seguir receptando preguntas. Creo que tengo unos poquitos minutos para seguir con ustedes y luego voy a retomar faltando unos 15 para las preguntas del público. Secretaria,
hay algo que me viene a la mente porque ustedes dicen, claro, se va a necesitar dinero, pero hay una cosa que está llamando además la atención de esta pandemia, es que está la otra que se ha puesto sobre la mesa, porque siempre ha estado ahí, que es el tema de la corrupción. La pandemia de la corrupción, secretaria. Mientras que se necesita el dinero, se roban el dinero que se necesita para esta pandemia. ¿Qué fórmula, no sé si existe la fórmula, o cómo la ven ustedes desde sus sectores, para también implementar a este tema de la lucha contra la corrupción? Porque nada también hacemos poniendo dinero, sacando dinero, haciendo reformas fiscales y que nuestros gobiernos o los gobernantes o los políticos o quienes manejan los hospitales o quienes manejan los gobiernos locales pues sigan robando el dinero cuando se está necesitando. Si no salimos de ese hueco, tampoco salimos del hueco de la pandemia, secretaria. No, efectivamente, este es un tema muy profundo y muy importante y creo que pasa por el fortalecimiento de las instituciones y creo que efectivamente la corrupción y la cultura del privilegio, ¿sabes, Andrea? Quiero hablar de eso un poco porque la cultura del privilegio que atraviesa nuestra región y que naturaliza las desigualdades, la discriminación, que hace ver como que es natural lo que está sucediendo, incluso la corrupción, ¿no? Y una forma de corrupción, la verdad, es la evasión fiscal. Otra forma de corrupción es la subfacturación del comercio internacional. Y otra forma, sin duda, es que los gobiernos, como bien dices tú, se queden con los recursos que tan difícilmente se están recibiendo. Y ahí lo que se necesita son instituciones, gobernanza, ¿verdad? Ahora, a mí lo que sí me preocupa, y lo quiero decir de antemano, es que el Estado ha tomado un papel protagónico y eso ha sido muy importante para toda la región. Ahora, no queremos un Estado tampoco autoritario, queremos un Estado social, un Estado democrático y que los toques de queda sean temporales y no permanentes, ¿verdad? Y creo que para ello lo que tenemos que propiciar es un pacto social, un pacto político, que cada país busque a los actores principales que puedan participar. Los grandes perdedores en esta pandemia son los trabajadores. A mí me preocupa mucho eso, los mecanismos de negociación colectiva. También las empresas, como te decía, van a desaparecer casi 2.6 millones de pequeñas y medianas empresas en la región. Es mucho, la verdad, son las que más generan empleo. Pero efectivamente, tú tienes razón, hay que ir hacia un sistema de gobernanza, un sistema de transparencia, de rendición de cuentas. Nosotros en la CEPAL hemos promovido, por cierto, un acuerdo en lo ambiental que se llama el Acuerdo de Escazú, que es el acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana, que puede ser un modelo para ampliarlo a otros contextos, pero requerimos, sí, gobiernos más transparentes, gobierno abierto, estados abiertos, que la ciudadanía pueda fiscalizar. Porque mira, después de esta crisis se va a mirar con mucho cuidado qué hicieron los países para suprimir el virus, por un lado, para proteger a las personas. Se va a mirar eso, no queda otra. Y va a haber, yo creo que en algunos casos, un juicio duro, y cuando hay corrupción el juicio va a ser espantosamente, yo diría, dramático para la sociedad. Así es que no, efectivamente creo que es así, y por cierto creo que debe haber mecanismos cada día más potentes para poder lograr esta transparencia y esta rendición de cuentas. Brevemente, secretario, para esta última ronda, antes de las preguntas, al inicio la secretaria hablaba de una región que también está enojada, que va a quedar enojada, y eso es caldo de cultivo para los procesos electorales que vienen pronto en muchos países también de la región. ¿Cuáles son los riesgos, secretario, frente a eso? ¿Qué debe preocuparnos en términos de democracia? Ahora estamos escuchándolo. No estamos escuchando al secretario. Le damos unos segundos, secretario. ¿Ya me oyen? Ahora sí lo escuchamos, adelante. Ok, sobre este tema de la corrupción, no hay nadie de ningún país que sea genéticamente más honrado que otro, ¿no? Lo que tenemos son controles y sistemas, y el peligro de que si uno hace algo indebido, lo pesquen a uno y lo castiguen a uno. Entonces, en lo que hay que trabajar es en los sistemas,
lo que hay que trabajar es en los controles, lo que hay que trabajar es en la transparencia de las licitaciones, que es donde generalmente se dan muchas corruptelas. Y esto simplemente lo digo porque ni en Japón, ni en Turquía, ni en Italia, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra son, como digo, genéticamente más honrados o menos honrados. Es lo que hay, son tradiciones, culturas y basadas en sistemas. Entonces, en eso tenemos que trabajar. Ahora, el tema de la evasión fiscal que se mencionó, yo quiero decir que ahí hoy hay más de 80 millones de cuentas bancarias que se han hecho ya transparentes y que están en manos de los directores de impuestos de cada país y que tienen entre 100 países que se están intercambiando información. Y entonces el de Turquía tiene a todos los turcos que están depositando dinero en todo el mundo con todos sus cuentas, y el mexicano tiene a todos los mexicanos que tienen cuentas en todo el mundo, y el italiano, y así. Eso ya está sucediendo. Vale trillions, va a estar más o menos las mismas cantidades de lo que le hemos aventado al tema del COVID. Eso es muy importante desde el punto de vista de la transparencia, es muy importante desde el punto de vista de la confianza, porque si la gente siente que hay privilegiados, eso que decía Alicia, que tienen que pueden sacar el dinero del país y lo llevan a un centro financiero y ahí no tienen que pagar impuestos, etcétera, no tienen que explicar de dónde salió el dinero. En cambio, ellos están como pequeñas y medianas empresas o como individuos, están cautivos por sus propias fronteras y entonces tienen que estar sujetos a los controles. Y las grandes empresas no pagan, en cambio las empresas pequeñas y medianas están sujetas a los controles. Entonces lo que hay es una reacción de descontento. Y aquí ya vimos lo que pasa en nuestra América Latina con los descontentos, porque antes del COVID, de hecho, lo que teníamos era una situación en donde había pues llamaradas de descontento en varios de nuestros países, y se dio pues llegó un momento en que prácticamente de manera generalizada, con muy pocas excepciones, precisamente porque en lo que entonces parecía una recuperación, habíamos dejado a mucha gente afuera, habíamos dejado a mucha gente que no estaba en el barco y que no estaba zarpando junto con todos los demás, estaba en desventaja. Estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de temas de educación, estamos hablando de temas de destrezas, habilidades y competencias, ¿no? Skills. Estamos hablando la calidad del trabajo, la remuneración al trabajo. Así es que este tema de los enojados, lo que ponen en muy serio peligro es a nuestras democracias. Y ya estamos viendo que de repente se toman, la gente dice, por el cambio, por el cambio, por el cambio, y de repente en el cambio no necesariamente toman decisiones reflexivas y en donde evalúen sus consecuencias, y por lo tanto tenemos resultados que obviamente dejan que desear. Así es que yo es que salieron en el ojo, salieron a las marchas, ¿te das cuenta? Efectivamente, sí. Muy grave, muy delicado, y que eso es uno de los grandes temas que ahora, si agregamos el tema de la pandemia, pues obviamente va a haber todavía más razones para este descontento que ya vimos sus consecuencias. Tomo preguntas del público porque están muy interesantes y tengo varias y quiero poder agotarlas con ustedes. Señor Iglesias, pregunta Mario Cardona, volvemos un poco al tema de la deuda. ¿Cómo repensar el crecimiento de nuestros países, de la región, cuando casi todos los países pues están endeudados? Bueno, el tema es cómo administrar esa deuda. Si los países se han endeudado, van a tener que, algunos de ellos, los de bajo ingreso, han tenido experiencia en el pasado de el perdonazo de la deuda, que lo hicimos el famoso en la década
de los años 80, 90 permitió un alivio de ese tipo. No está excluido eso. Ahora, en los países que tienen mayor capacidad, ciertamente el tiempo exige más plazos, exige condiciones de endeudamiento a tasas mucho más benévolas que aplicarse ahora, que son muy bajas. De manera que el tema hay que analizarlo por país, pero en la historia de América Latina y del mundo tenemos algunas experiencias, y esta puede ser una de ellas, donde los países más endeudados, más el tema del perdón de la deuda es algo que está siendo considerado y los temas que se están discutiendo. Para la secretaria puede ser esta de Curtis Williams. Secretaria, ¿qué le espera a las economías del Caribe en el mediano plazo, considerando el colapso del turismo en el Caribe? Usted lo hacía mención al inicio. No, definitivamente es una pregunta muy importante. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con las economías del Caribe y a las que les ha afectado muy duramente, por ejemplo, el turismo, la caída del turismo, la caída de las remesas. En fin, están atravesando una de las situaciones más complejas. Son países altamente endeudados y justamente en el caso de los caribeños hemos analizado por qué se han endeudado los países caribeños en la historia, y no ha sido solamente porque no hayan manejado bien sus finanzas públicas. Son países también azotados por desastres naturales que realmente tienen que reconstruirse prácticamente cada época de huracanes, ¿verdad? Ahorita estamos justamente en el medio de una época de huracanes. Para el caso del Caribe, nosotros en CEPAL, y creo que la comunidad internacional nos acompaña en algunos de los países, estamos realmente pidiendo un alivio de la deuda. El G20 ha dado un alivio de la deuda a los países de menor ingreso. Eso se está evaluando, obviamente los acreedores privados lo están mirando. Nosotros estamos pidiendo que a los países caribeños se les haga un tratamiento especial, especialmente, y que se les den algunos fondos concesionales, sobre todo, que se les alivie sobre todo el pago de intereses y que esto les pueda ayudar. El pago de intereses en nuestra región de la deuda pública del gobierno central asciende a 2,6% del PIB al año. Si la comunidad internacional accediera a condonar estos intereses, al menos a posponer estos intereses, por lo menos por el 2020, y quizás hacer una quita de la deuda en el caso del Caribe, sobre todo de algunos estados insulares muy golpeados, muy pequeños, que no tienen opciones. Así es de que eso se está estudiando, lo estamos analizando. Quiero abordar otro tema para reactivar la liquidez en la región. Nosotros estamos seriamente proponiendo que el Fondo Monetario Internacional provea de derechos especiales de giro, que haya los derechos especiales de giro que le dan liquidez, que le dan mayor respaldo a las economías, sobre todo de las economías emergentes. Y volviendo, entonces eso no lo quería dejar en el tintero porque me parece muy, muy importante. Y en el Caribe, lo que tenemos que hacer es realmente, ahí se está profundizando la crisis alimentaria, climática, hídrica. Entonces en el Caribe es urgente potenciar la salida a partir de soluciones basadas en la naturaleza, en este caso la economía de los océanos, por ejemplo, que nosotros estamos explorando con mucha profundidad con ellos, y también yo diría la energía renovable, para que no tengan que ser importadores netos de energía como lo son hoy día, y potenciar nuevamente quizás su seguridad alimentaria que hoy está tan dramáticamente impactada. Gracias, secretaria. Más preguntas que nos llegan a @agendacaf. Secretario, voy con usted. Una pregunta de, Igor Murillo. ¿Cuáles son las perspectivas de las inversiones en infraestructura post-COVID-19? Ahí las oportunidades son todas. ¿Por qué? Porque ya existían. Mira lo que nos está pasando, ¿ok? El tema de la educación, ¿ok? El tema de la salud, el tema de las habilidades y las destrezas, el tema del buen gobierno, la lucha anti la corrupción y por la transparencia, el tema de las infraestructuras. Bueno, ¿y esto qué sucedió a raíz del COVID? No, todas estaban ahí. Lo que pasó es que el COVID lo que ha hecho es que ha vuelto esto tan evidente y tan emergente, no solo urgente, sino emergente. Estamos hablando entonces
de que las carencias, los déficits de América Latina, los grandes déficits de América, incluyendo el que decía Enrique Iglesias, el de integración, porque todavía una mínima parte del comercio de la región se hace con la propia región, cuando en el caso de Europa, por ejemplo, pues casi 2/3 del comercio europeo se hace con Europa, ¿no? Para empezar. Y entonces tenemos una situación en donde estos déficits, como decía yo, lo que han hecho es que se han vuelto más evidentes. Pero además, cuando estábamos hablando de infraestructura, vamos a pensar cómo podemos construir, ¿no? De nuevo, de regreso, pero mejor. Y cómo podemos hacer que todo sea más resiliente, que es una palabra que yo descubrí hace poco, porque no la usaba, y ahora todo tiene que ser resiliente, ¿verdad? Pero incluyente y verde. No olvidemos, a pesar de la pandemia, que la responsabilidad intergeneracional más importante que tenemos sigue siendo la de proteger y preservar el planeta. Y que no nos vayamos a distraer, ¿no? Con la atención que le estamos necesariamente dando al tema del COVID. Ahora, la infraestructura siempre ha sido nuestra pata de palo, como decimos en México, Siempre ha sido un déficit enorme. Estamos hablando de puertos, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puentes, estamos hablando de ferrocarriles, pero también estamos hablando de lo que yo llamaría la infraestructura suave, ¿no? La infraestructura digital, la infraestructura del conocimiento, que es algo a lo cual inevitablemente tenemos que ir moviéndonos, y sin embargo estamos cortos. Así es que yo diría que las posibilidades de trabajo juntos, sector público y privado, en materia de la infraestructura, pues son prácticamente infinitas. Secretario, gracias. Don Enrique, una muy importante porque ha sido otro reto, o más bien es el reto que viene, el tema de la educación. En la situación actual, ¿cómo ven ustedes el tema de la educación y el tema de la educación virtual? Que a muchos países también la está quedando grande en estos momentos, cuando en algunos está terminando el año y en otros están empezando, y hay quienes piensan, este año en educación la perdimos. Algo bueno. Son dos, yo le diría que son dos niveles del tema. Los temas de este año son muy complejos y van a ser resueltos ad hoc en los distintos lugares. Lo que yo quiero destacar es que esa pregunta pone el acento en uno de los temas más importantes que tenemos por delante, que es el de preparar a la gente, primero para salir del estado de pobreza, preparar a la gente para asumir los nuevos desafíos que va a tener el desarrollo en el futuro, preparar a la gente para poder convivir, que es muy importante la convivencia, y eso parte también de las estructuras básicas que están dadas por la educación primaria. Es decir, la educación en el fondo es el elemento que va a permitirnos enfrentar ese mundo que va a dejar el COVID al futuro, y yo creo que ahí está un poco el gran esfuerzo que hay que hacer para adelante. Yo cuando veo, se han hecho muchas cosas. Mire usted, cuando yo entré a la universidad hace muchas décadas, había unas cuantas, en la América Latina había 250.000 estudiantes universitarios. Hoy hay 30 millones, es decir, que se han hecho cosas, pero eso hay que hacer más. Y yo tengo la impresión que la educación a todos los niveles, e incluso, permítame que le diga algo, no solamente la educación de los niños y los jóvenes, usar el capital de las personas mayores que yo represento aquí, porque creo que hay un capital muy importante que en este momento ya es el 20% de más de 65 años que tienen ahí un recurso. Todo eso hay que movilizarlo, pero se moviliza con educación, con iniciativas políticas y con la capacidad de sensibilizar a la gente de vivir mejor en compañía de los demás con los que tienen que compartir eso. Alicia, si quieres sumarle algo más al tema de la educación virtual, pero yo pregunto otra cuestión que me parece importante de Luis Cabrera. ¿Cuál es la importancia de la sociedad civil en la reconstrucción de las economías? Muchas gracias. Muchas gracias, querida Andrea.
Primero yo quiero decir que la brecha digital hoy en día es enorme en nuestra región. Mira, hemos calculado que el 20% de los 165 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a la teleeducación. Quizá tienen acceso al internet en el teléfono de su mamá, pero no tienen acceso a bajar los materiales educativos, a participar plenamente. Esa es una brecha muy grande. Los nuevos desafíos de la educación, sí, educación digital, la convivencia, muy bien, pero yo creo que hay que agregar la cultura de la igualdad, la cultura de la sostenibilidad ambiental, la cultura ecológica, la diversidad cultural, la solidaridad, nuevos valores, valores intergeneracionales, porque la pandemia es un mal público, como lo es también el cambio climático, cuidado, esa es la crisis que viene, ahí viene llegando fuertísimo y nos va a pegar muy fuerte, y por eso debemos asumir las causas ambientales de la pandemia. Tenemos que incluir esto. Mira, los grandes perdedores hoy en la pandemia son los presupuestos de los sectores ambientales. A mí me preocupa mucho que le estén cortando a las instituciones que nos pueden ayudar a evitar esta tremenda destrucción que estamos haciendo de los ecosistemas, la deforestación. Mira, la deforestación el año pasado en nuestra región alcanzó al equivalente al tamaño de Venezuela, para que nos pongamos de acuerdo. Ya llegamos a los 9 límites planetarios. Entonces, nada, tenemos que prepararnos para este gran desafío y creo que las soluciones basadas en la naturaleza son realmente muy importantes. Y ahí voy a la sociedad civil. Una parte muy importante de la sociedad civil nos ha puesto de manifiesto, yo creo, una agenda civilizatoria muy importante, la agenda de las mujeres, por ejemplo. Yo diría que el movimiento feminista ha sido uno de los movimientos más poderosos para traernos a la igualdad por adelante, la igualdad de la diversidad sexual, por ejemplo, y de las mujeres, esta igualdad de género tan necesaria. Y eso es una tarea, eso es una obra, un resultado de la sociedad civil. También la ecología es un resultado de la sociedad civil. El acuerdo de Escazú es un acuerdo ciudadano en donde la sociedad civil fue el creador de este gran acuerdo. Entonces, estamos yo diría, ante una encrucijada civilizatoria. Tenemos que superar esta globalización depredadora, extractivista y dotar de bienestar a la población. Y en esa ecuación necesitamos una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y una sociedad que realmente represente al ciudadano, ¿verdad? Necesitamos que la sociedad civil juegue un papel muy importante. Antes de esta reunión, yo estaba precisamente en una reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, hablando con ellos de cómo están contribuyendo, por ejemplo, en la crisis, con, por ejemplo, comedores populares, cómo están yendo a las poblaciones más hacinadas, que es donde realmente la crisis sanitaria está llegando muy fuertemente. Así es que yo soy una total convencida de que la sociedad civil es esencial, sobre todo también para lo que decíamos antes, para lograr precisamente la transparencia, la rendición de cuentas, pero necesitamos una sociedad civil informada, activa y propositiva. Yo creo que eso es a donde queremos llegar y desde luego creo que la sociedad civil, en mi caso, coincido plenamente que nos ha dado, yo diría, apertura de mente y de cultura en muchos sentidos. Y lo mismo lo digo en la sociedad civil que está en los temas culturales de América Latina y el Caribe, hoy que están haciendo tantos aportes en el teatro, en el cine, en la música, y eso es mucho de la sociedad civil. Así es que, querida Andrea, creo que para mí es esencial este nuevo pacto entre el Estado, el mercado y la sociedad. Gracias, secretaria. Hemos tenido muchísimas preguntas, lamento que no logre hacerlas todas, pero he querido evacuar las de mayor, nos han llegado primero también. La última, secretario, para usted, y cerramos este conversatorio tan interesante. Yo podría seguir escuchándolos muchísimo tiempo más, gracias realmente por el tiempo de ustedes. Nubia Álava dice, secretario, disminuir las desigualdades de género es un reto, un poco lo que hablaba la secretaria. En este sentido, ¿qué oportunidades tenemos con la situación actual? Esta es una batalla que tiene muchos años y en la cual hay que seguir insistiendo porque nunca termina. Siempre hay nuevas manifestaciones del tema de la desigualdad. Hemos avanzado
Por ejemplo, el G20 hace 6 años declaró que iban a trabajar todos los países para poder reducir en 25% hacia el año 2025 la diferencia de la participación de hombres y mujeres en el mercado. Reducir solamente en una cuarta parte la diferencia. Es decir, eso te da idea de lo difícil que es avanzar. Yo debo decir aquí, con mi paisana Alicia de testigo, que en el caso de México, la mitad de los legisladores son legisladoras, pero hubo que legislarlo. Eso hubo que hacerlo obligatorio. No sucedió de manera así espontánea. La sociedad civil ahí juega, por cierto, un papel muy importante para estarnos constantemente recordando esto. El tema de los pay gaps, de la brecha esta entre el pago a igual trabajo, hombres y mujeres, ¿no? 15, 20%, ¿no? Y sobre todo las oportunidades. Esto es fundamental. Con el tema de la pandemia, estamos viendo un caso muy dramático en donde a las mujeres el 70-75% del personal que está en la línea de fuego, en la línea del frente de la batalla en contra de la pandemia, son mujeres, doctoras, enfermeras, paramédicos, etcétera. Y resulta que pues ellos tienen que también hacer el papel de mamás, y resulta que además, pues como confinamos a los niños, entonces tienen que estarle equilibrando ahí entre el papel de mamás. En muchos casos son mamás que son solas, solteras, es decir, que son jefas de su propia casa, y al mismo tiempo tenemos un problema muy serio de que, bueno, en un país como el mío, es decir, que de desarrollo relativo más alto, etcétera, como en México, pues teníamos resistencia entre los grupos sociales a las mujeres que regresaban a la sociedad y a incorporarse, porque se supone que traían el virus. Resulta que habían estado salvando vidas todo el día en el hospital y equilibrando, ¿no? Y al mismo tiempo la gente pues las agredía, en algunos casos inclusive las atacaba, porque se supone que traían el virus, en fin. Entonces, y además se daban mucho más los ataques en contra de las mujeres, de enfermeras y doctores, etcétera, que los hombres. Y después, ¿qué nos pasó durante el confinamiento? 30% de aumento de la violencia en contra, sobre todo de las mujeres, pero además por parte de las parejas, o sea, del marido, del novio, de la persona más cercana que estaban ahí, o de algún miembro de la familia, en fin. Hemos visto lo mejor de la humanidad y lo peor de la humanidad también en este momento, ¿no? De gente que se ha hecho negocios con las máscaras y que las venden a precios de agio, etcétera. Pero el tema de las mujeres es fundamental. Tenemos que seguir trabajando con el asunto de las mujeres. En muchos casos tiene que legislarse, Andrea, y el problema es el siguiente: no se avanza suficientemente con la voluntad, inclusive con un liderazgo muy claro, de líderes preclaros y ilustrados. No se avanza. En muchos casos se tiene que legislar, como el asunto de las mujeres en los consejos de administración de las empresas, etcétera. Todo eso ha sido posible, pero en países como Noruega y en países como Alemania ha sido posible solo con una legislación de por medio. Pues más aún en países en donde el tema de la discriminación en contra de las mujeres está tan acentrado como en el caso de la América Latina. Gracias, secretario. Don Enrique, por reloj me han dicho 1 minuto para cada uno con una reflexión final. Empiezo con don Enrique.
¿Me toca a mí? Sí, señor, adelante. Mire, yo creo que todas estas crisis tienen costos muy duros, muy lamentables, pero también abren oportunidades. Yo creo que estas reflexiones que hemos oído hoy en todos los campos están abiertas. Quiero decir que estimula una reacción. Lo peor que nos podría pasar es decir a la gente joven todas las tragedias sin decirle además que es el momento donde la creatividad, el empuje, la solidaridad dentro de los países, la colaboración entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil deberían realmente fructificar. Las cosas que mencionaba recientemente Ángel, esa solidaridad que hemos visto hoy en día en la ayuda a la gente golpeada por la crisis, esto es una demostración de que hay en la sociedad condiciones para reaccionar, como por ejemplo igualmente la forma como se aceptó el confinamiento pacíficamente y disciplinadamente en la mayor parte de los países donde lo aplicaron. Por tanto, yo creo que lo importante es sí, descubrir los problemas, denunciarlos, pero hay capacidad para salir, y lo dice un viejo, de manera que tengan cuidado, no sucumbir ante el pesimismo o la inacción. Hay que luchar y esa lucha va a dar resultados. Gracias por esa reflexión, secretario. Don Enrique, gracias, muy amable. Voy con la secretaria. Sí, muchas gracias. Bueno, yo coincido totalmente. Creo que tenemos que tener una visión positiva hacia el futuro. Creo que esto nos abre una oportunidad única, una ventana de cambio y de nuevos aires que nos hacen repensar. Aprender las lecciones de la crisis va a ser muy importante. Creo que de esta crisis estamos emergiendo como personas distintas, ojalá mejores personas, ojalá una mejor sociedad, más solidaria, que también sea capaz de entender que los bienes públicos son esenciales y por lo tanto todos tenemos que trabajar para la provisión de bienes públicos. Y uno de esos bienes públicos, desde mi punto de vista, es justamente tener una seguridad climática, una seguridad alimentaria, la seguridad de la salud. Todos estos son bienes públicos muy importantes y creo que la sociedad nos tenemos que poner de acuerdo para hacer un gran pacto, un pacto social, un pacto político, un pacto intergeneracional para propiciar un cambio profundo y verdadero y no tener este modelo concentrador que nos ha llevado a tanto sufrimiento. Gracias, secretaria. Y secretario, cierro con usted con su reflexión final. Gracias. Les doy un ejemplo de algo que está pasando aquí en Francia, donde tenemos la sede de la OCDE. El gobierno dijo, tenemos que revivir la industria automovilística. Le vamos a dar unos apoyos y unos subsidios a la gente que compre carros, pero le dan como el triple a los que compran carros eléctricos y como el doble a los que compran carros híbridos y como solo un poquito, ¿no?, a los que compran carros que emiten más. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se puede usar recurso público para cambiar el futuro, para que la época post-COVID sea no solo que volvamos a lo normal, porque la normalidad es lo que nos puso donde estamos hoy, queremos ser mejor, y que entonces tengamos efectivamente, habiendo aprendido las lecciones que nos dejó esta crisis, pero también que abordemos los temas que ya sabíamos que teníamos que abordar. Quizá lo mejor que podríamos hacer es recuperar el sentido de urgencia, de emergencia, y de recordar que primero nuestra responsabilidad es con nuestra gente, con su bienestar, pero también, insisto, en que tenemos que cuidar al planeta que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Secretario, secretaria, don Enrique, mil gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus reflexiones, por ese positivismo también que hay frente a la dura situación igual que vamos a vivir y que estamos viviendo. Yo sé que podemos escuchar los aplausos virtuales de todos los que están hoy con ustedes. Muchísimas gracias, muy amables, les agradezco muchísimo.